Son las 7 de la mañana, nuestro segmento de opinión. En la última semana, Colombia y Perú dieron su apoyo a Ecuador para que sea parte del acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Posibilita que la negociación comercial se ejecute en menos tiempo? Analizamos el tema en este espacio. Diego Aulestia, ministro de Comercio Exterior. Señor ministro, buenos días y bienvenido. Primero quisiera que nos explique qué implicaciones tiene el hecho de que por el un lado Colombia y por el otro también Perú hayan dado esta especie de aval a Ecuador para que continúen las negociaciones con la Unión Europea. Buenos días, Marcela, y por supuesto buenos días a todos quienes nos miran el día de hoy, en la mañana de hoy. A ver, el tema es muy simple. Básicamente Colombia y Perú tenían dentro de la estructura del acuerdo con la Unión Europea que pronunciarse respecto a la incorporación del Ecuador a un tratado en el cual Colombia y Perú ya lo firmaron en su momento con la Unión Europea. Entonces, en definitiva, son los miembros existentes que avalan, que validan la incorporación de un nuevo miembro. Ahora, lo importante y que la ciudadanía debe tener muy claro allí es por qué nos interesa un acuerdo con Europa. Es decir, hemos conversado, que realmente hemos hablado que esto es ventajoso para el país porque nos permite que uno de los mayores destinos de exportación, al fin y al cabo, Europa representa la cuarta parte de el destino de la cuarta parte de las exportaciones del Ecuador. Uno de cada $4 que exporta Ecuador van hacia el mercado europeo. Entonces, lo que nos interesa es que mantengamos nuestra presencia allí. Y un acuerdo comercial no es otra cosa que un convenio entre las dos partes, en este caso Ecuador y la Unión Europea, para que los aranceles disminuyan, para que pueda ser más fácil la venta de productos ecuatorianos hacia los mercados europeos en este caso. Ahora, Europa también ocupa el primer lugar de destino de nuestras exportaciones no tradicionales, es decir, no petroleras además, ¿no? Por supuesto, Europa es el mayor destino de varios de nuestros productos, el 30% de nuestro banano, de cuya actividad dependen decenas de miles de ecuatorianos, cientos de miles de ecuatorianos, está en Europa. El 57% del atún está en Europa. Una buena parte del cacao está en Europa. Es decir, Europa consiste o es el destino más importante, inclusive para las exportaciones de la economía popular y solidaria, de las pequeñas y medianas empresas que generan productos, que producen bienes, que tienen ciertas características que los mercados europeos particularmente aprecian. Por ejemplo, un tema de calidad y un tema de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental de su producción. Ahora, lo decíamos en un inicio, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que se nos abra aún más este mercado europeo ya en términos, por ejemplo, de productividad, en términos de empleo, de competitividad? Usted hace una muy buena pregunta. Al fin y al cabo, nuestra responsabilidad como gobierno es llegar a estos acuerdos oficiales, es decir, con un bloque, en este caso la Unión Europea, pero definitivamente es responsabilidad también del sector privado el aprovechar estas oportunidades. Nosotros estamos abriendo el campo, no solamente para que se mantenga la venta de los productos que ya he mencionado Europa, sino también para incorporar nuevas empresas y nuevos productos. Evidentemente, tanto el Ministerio de Comercio Exterior, nuestra institución adscrita ProEcuador, realizan una gestión, una promoción activa de nuestros bienes en el exterior. Al fin y al cabo tenemos 7 oficinas comerciales en Europa, pero evidentemente es una responsabilidad sobre todo del sector privado, elevar niveles de calidad, elevar niveles de productividad. El Estado ha hecho su parte y ha hecho una parte considerable. Seguiremos apoyando evidentemente los exportadores ecuatorianos, pero por supuesto es una responsabilidad en este caso ya primaria del sector privado que responda al reto que está planteado. Ahora, ministro, ustedes han hecho análisis, supongo yo, del porcentaje que significaría también lograr este acuerdo comercial con la Unión Europea. En términos porcentuales, ¿cuáles serían los beneficios, por ejemplo? Mire, es claro el hecho, en primer lugar, de no solo mantener nuestras exportaciones, yo decía el 25% de nuestras exportaciones van hacia Europa, sino que también podemos crecer allí. Ello significa que estamos hablando de montos en el orden de los 2.800, 2.900 millones de dólares. Y como digo, tenemos la posibilidad, está planteado allí la posibilidad de que efectivamente a partir del 2017 tengamos unas reglas del juego ya definitivas, si es que cabe el término, es decir, que esté estabilizado el tener bajos aranceles o aranceles inexistentes en la mayor parte de los casos para que podamos entrar al mercado europeo. No hay que olvidarse que todo esto, todo el acuerdo con la Unión Europea es un proceso laborioso. Finalmente
Finalmente, la Unión Europea también es una institución compleja, con varias componentes. El Parlamento Europeo, que de hecho emitió ya una declaración positiva a favor del Ecuador hace pocas semanas, consecuencia efectivamente del trabajo que hemos hecho durante varios meses. Pero lo que hay que estar en cuenta es que las preferencias arancelarias de las cuales goza el Ecuador, es decir, los impuestos a las importaciones preferentes para el Ecuador, para los bienes ecuatorianos, vencen el 31 de diciembre del próximo año. Es decir, tenemos un año para seguir trabajando en esto. Puede parecer que un año es mucho tiempo, muchas veces a nosotros los ecuatorianos nos parece que es mucho tiempo, pero en términos de todo lo que debemos hacer con la Unión Europea, tenemos que ir trabajando ajustadamente. Y además del acuerdo se lo puede ver como una oportunidad versus a la amenaza que implicaba precisamente lo que usted manifiesta, que las preferencias arancelarias tenían ya un límite de expedición para ya finalizar, que era precisamente en diciembre del próximo año, ¿no? Entonces, algo había que hacer al respecto. Y por eso fue la decisión tan firme del presidente de la República y del gobierno nacional. Mire que en algunas ocasiones se cuestionaba efectivamente la aparente falta de avances, a pesar de todas estas declaraciones que hubo en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento en pleno, etcétera. Ahora Colombia y Perú, por supuesto, se unen, que no es otra cosa que el resultado de los esfuerzos del gobierno, porque estamos conscientes de la importancia que tiene el mercado europeo para nuestras exportaciones. Ahora, ustedes hablan del esfuerzo del gobierno, pero también desde el otro lado se criticaba mucho y se decía que incluso había falta de decisión política. Mire, yo creo que si es que existía alguna duda de aquello, los eventos de la semana anterior dieron absolutamente claro, resultaron en impactos importantes para el país. Estuvo absolutamente claro que el gobierno está políticamente empeñado en sacar este acuerdo adelante. Fernando. Muy buen día, ministro. Existía cierto temor en Colombia y en Perú por las condiciones en que entrarían ciertos productos ecuatorianos. ¿Cuáles eran esos productos, cuáles eran esas condiciones y cómo se resolvieron esas dudas que tenían los países vecinos? Mire, nosotros tenemos con Colombia y con Perú, siendo nuestros países vecinos, obviamente un número importante de temas que tenemos que discutirlos. Lo hemos hecho. Personalmente, incluso he estado presente tanto en Bogotá, en Lima, apoyado, acompañado en todas estas gestiones, inclusive el Ministerio de Industrias, el ministro Egas, precisamente porque debemos discutir abierta y francamente varias inquietudes que tienen nuestros socios comerciales, no solamente Colombia y Perú. El mismo tema de salvaguardias generó una serie de aprehensiones por parte de nuestros socios comerciales, las cuales son absolutamente naturales y entendibles. Ha habido otros elementos, pero de ninguna forma hemos tenido obstáculos absolutamente significativos o insuperables para que Colombia y Perú efectivamente, como ya lo hicieron, den su aval para que el Ecuador se incorpore. Vamos a otro obstáculo, también no es insuperable, pero en todo caso nos pone en una situación. Se ha hablado de que son 18 meses básicamente para ratificar el convenio de adhesión. Eso sobrepasa la fecha límite del acuerdo comercial que se tiene con la Unión Europea. ¿Qué medidas se tomarían en caso de que efectivamente se dé ese desfase? Hemos dicho que vamos a tratar de correr, pero sin embargo, si es que no se diera eso y termináramos sin un acuerdo comercial, ¿qué medidas tomaría el Estado? No, nosotros creemos ciertamente que el tratado estará en vigencia antes del 31 de diciembre de 2016. Creemos que aquello va a ser así. Hay varios elementos que así lo avalan. Nosotros estamos en contacto permanente, por ejemplo, con las autoridades europeas. Evidentemente, en las próximas semanas seguiremos aquellos contactos al más alto nivel con la finalidad de que para el 31 de diciembre de 2016 tengamos efectivamente ya en vigencia el acuerdo. Lo que es importante es que esta noticia también, que es que tiene un tono sin lugar a dudas muy positivo para el país, es que también disminuye la potencial aprehensión, el potencial recelo que podían tener compradores europeos de productos ecuatorianos, de que, bueno, el tema tal vez podían considerar que se estaba extendiendo un poco en los tiempos. Miren, están claros que seguimos avanzando en el proceso. Y además, producto de la crisis también había quizás cierto temor en el hecho de invertir en nuestro país en este momento, pero esto podría abrir una posibilidad. Son mensajes absolutamente positivos y yo en este punto, Marcela, si me permite, quisiera hacer una acotación. Colombia y Perú también en su momento tuvieron inquietudes porque los términos del acuerdo que logró Ecuador con la Unión Europea son diferentes de los que tienen Colombia y Perú. Evidentemente, cada país tomando las decisiones que más le corresponden. Pero, por ejemplo, nosotros, el tema de compras públicas, que es una herramienta importante de desarrollo, es decir, lo que compra el Estado a los proveedores privados, los montos a partir de los cuales pueden incorporarse o tienen que participar empresas europeas, son diferentes para nosotros que Colombia y Perú. En definitiva, nosotros estamos cuidando que ese tema de compras públicas continúe siendo una herramienta de desarrollo.
otro. Mire que nosotros tenemos en el acuerdo comercial con Europa, por ejemplo, la posibilidad de protecciones limitadas específicas a industrias nacientes, es decir, incorporamos el hecho de que podemos a lo largo del tiempo y en el futuro apoyar la generación de nuevas industrias ecuatorianas. Entonces, en definitiva, son temas positivos para el país. Este acuerdo, en estos términos que son diferentes a los que tienen los otros países, nos permite hablar de un acuerdo comercial y no de un TLC, porque también hay quienes dicen que el gobierno se está derechizando. Mire, yo creo que los acuerdos comerciales lo que implican fundamentalmente es facilidades de acceso a otros mercados. A partir de aquello, Ecuador tiene sus propias características, por eso efectivamente hemos dicho que este no es un tratado de libre comercio usual, como se lo califica en muchas ocasiones, y los elementos que he comentado nos permiten decir que efectivamente Ecuador tiene condiciones particulares en un acuerdo que respetan su situación específica, a más del tratamiento especial y diferenciado, que también está presente en el preámbulo del acuerdo comercial con Europa, que le da un tratamiento particular al Ecuador. ¿Cuáles son las perspectivas para 2016? Estamos ya a términos de 2015, se viene un año que ha sido difícil, el gobierno lo ha dicho también de esta manera, y se acaba uno no menos complicado. Mire, ciertamente el próximo año va a ser complejo, implica un gran reto para los productores y exportadores ecuatorianos, desde el punto de vista del sector que tengo el gusto de dirigir. Nosotros seguiremos trabajando agresivamente en una promoción de los productos ecuatorianos en el exterior, seguiremos participando en ferias en el exterior, seguiremos trabajando con empresarios ecuatorianos que deseen ir en misiones empresariales al exterior, seguiremos trayendo compradores extranjeros al Ecuador para que estén en las macro ruedas de negocios, etcétera. Entonces, obviamente, un año que presenta varios retos, fundamentalmente desde nuestro punto de vista de lo que significa la apreciación del dólar, que hace que los productores ecuatorianos tengan que ser más competitivos, innovadores y que deban producir con mayores niveles de calidad. Pero ¿cómo mantener esa confianza que antes existía en el Ecuador cuando realmente ahora la plata no nos sobra y realmente la condición se hace difícil producto de una crisis a nivel internacional? Pero mire que cuando vemos casos específicos, y yo tengo la gran fortuna de hacerlo el día de hoy, incluso voy a conversar, a reunirme con representantes de la economía social y solidaria, así como vemos grandes productores de banano, vemos que efectivamente la gente, los productores, los exportadores siguen trabajando, siguen buscando mercados en el exterior con el apoyo del Estado. Pero ¿por qué es decir, hay dicen signos entonces, optimistas ministro, allí, ¿no? que no hay plata para invertir en el Ecuador? Es decir, y además que muchas empresas están cerrando, están despidiendo gente, que hay un alto nivel de desempleo. No, mire, yo creo que ciertamente hay muchos sectores en los cuales estas situaciones presentan oportunidades. Nosotros vemos día a día que existen oportunidades para un gran número de empresas que evidentemente afrontan situaciones complejas. El tema de la restricción de crédito, por ejemplo, es un elemento que está presente, que evidentemente también desde el gobierno nos interesa, vía banca pública, seguir apoyando para que aquello no suceda, pero creemos que, no solamente que creemos, sino que existen hechos absolutamente incontrastables de inversión en el Ecuador, no solamente de empresas extranjeras, sino también de empresas nacionales que siguen manteniendo su producción, que amplían incluso su producción, que invierten para mejorar la calidad de sus bienes, que es algo fundamental para llegar a mercados externos. Bueno, ministro, buenas noticias. Estaremos también viendo qué es lo que sucede en 2016 con respecto a estos temas tan importantes para nosotros. Le agradecemos su presencia en este espacio. Gracias. Nos vamos a los segmentos de la comunidad en este momento.